El cuento de los tres cerditos es una historia que se creó en Inglaterra, pero llegó a ser extremadamente popular en Estados Unidos con la adaptación de Walt Disney. La moraleja de esta historia ha inspirado a generaciones para el trabajo duro, con la esperanza de que el trabajo duro finalmente conduce a resultados favorables. Esta historia hace referencia a la experiencia de tres cerdos. Uno construyó la casa de paja y pasó el resto del tiempo jugando y bailando. El otro cerdo construyó una casa de palos, pero se tardó un poquito más, aunque también tomó más tiempo para relajarse y bailar. El tercer cerdo decidió construir una casa de ladrillos, que requirió una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Y es que él valoró más el tomarse tiempo para construir una vivienda adecuada sobre la relajación y la recreación. Cuando el lobo feroz llegó a las casas, solo la casa de ladrillos del tercer cerdo permaneció. ¿Qué nos enseña este cuento? Mientras que los dos primeros cerdos rápidamente construyeron casas y tuvieron más tiempo libre para jugar, el tercer cerdo trabajó en la construcción de su casa de ladrillos. En comparación con los otros dos cerdos, el esfuerzo extra del tercer cerdo dio sus frutos. Tomarse el tiempo necesario para realizar una tarea de manera adecuada trae beneficios. El capítulo 7 de Mateo es así llamada la conclusión o la aplicación de todo el Sermón del Monte. Es exactamente la misma idea del bosquejo o esqueleto de un sermón actual. Y es que en un sermón usted va a encontrar introducción, va a encontrar el contenido y posteriormente va a encontrar la conclusión y aplicación. Y es lo mismo en el Sermón del Monte. De hecho, el Sermón del Monte es la base de todo sermón actual. En las primeras líneas encontramos la introducción del Sermón del Monte, que nos hablan de las características del ciudadano del reino de Dios, lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Enseguida Jesús da una serie de mensajes en donde expande el cómo tiene que vivir esta persona, tanto en su forma de actuar, pensar y sentir. Esta persona es distinta a todo el mundo, porque lleva las características de un ciudadano del reino de Dios. Llegando al capítulo 7, nos encontramos con una serie de últimas indicaciones que cierran toda la enseñanza de Jesús. No juzguéis, dice, como los fariseos juzgaban. Ellos se ponían como el estándar del hombre santo, a cual todos tenemos que llegar. De hecho, ellos estaban orgullosos de eso, pero Jesús dice que no. De hecho, en el capítulo 5 de Mateo, tenemos que si no llegamos a superar la justicia de estos hombres, no podríamos entrar en el reino de Dios. Y la característica de estos hombres eran eficaces en hacer todo lo que hacía la palabra. Y Jesús dice que tenemos que superar esa justicia. Lo segundo que encontramos es que debemos pedir todo aquello que nos haga falta, pero para alcanzar las características del reino de Dios. Muchos separan este texto y lo ponen como que tenemos que pedir todo lo que queramos y el Señor nos cumplirá. Pero Jesús está hablando de todo en un sermón, así que hay que verlo todo en un sermón. Y si vamos a pedir algo, Él dice, pidamos algo que nos va a ayudar a alcanzar las características de aquel ciudadano del reino de Dios, que es distinto a los demás. Lo tercero es que debemos entrar por la puerta estrecha. Y esto aparece porque existe la posibilidad que en medio de nuestro caminar, en medio de nuestra vida, nosotros nos lleguemos a desviar y lleguemos a una puerta ancha y pasamos por ella, porque los beneficios de pasar por esa puerta son mucho mejores que la puerta estrecha. Hay un trabajo, hay una decisión para entrar por esta puerta estrecha que no es tan fácil.
Pero Jesús dice, procuren entrar por la puerta estrecha. Lo cuarto es que debemos cuidar de los falsos profetas, que lo interesante de esto es que es una de las formas de desviarnos del camino. Si nosotros escuchamos a estos falsos profetas y no discernimos lo que están pasando, lo que están diciendo, entonces nos vamos a confundir y vamos a entrar por una puerta equivocada a la que nos está diciendo Jesús. Además que debemos escudriñar la palabra para estar seguros de lo que estamos haciendo y lo que estamos escuchando. Y por sus frutos los conoceréis, dice. Pero si no vemos los frutos, si no conocemos la palabra, entonces no vamos a saber quién es falso y quién es verdadero. Lo quinto es la declaración más dura que nosotros tenemos en el Sermón del Monte. Y es que esta es la segunda forma en que nos podemos desviar del camino. Esta es más sutil, pero más efectiva, porque no está hablando de otras personas que hablan en la parte externa, sino está hablando de nuestro corazón. Y esto es más sutil, pero más efectivo. Esta declaración nace por la necesidad de hacer conocer a aquellas personas que están escuchando la palabra de Jesús, que no solo basta con escuchar, no basta con tomar las palabras de Jesús y hacer una fórmula que nos llevará a la salvación. No olvidemos, hermanos, que no todo el que llama Señor a Jesús es un hijo de Dios. Después de estas palabras, Jesús continúa con una parábola. Y esto es interesante porque ¿por qué no siguió extendiendo su mensaje? Si no, llegó a una parábola. Mateo 7:24. A cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó una casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, cualquiera que escuche estas palabras y no las pone en práctica, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Antes de examinar el pasaje con profundidad, vamos a ver un poquito los protagonistas de esta parábola. ¿Cuáles eran estos protagonistas? Eran dos personas con una sola misión, y esa misión es construir una casa. Uno construyó en la roca y otro construyó en la arena. Hasta aquí parece que no hay nada de malo, pero Jesús llama a uno prudente y a otro necio. Con esa idea, vamos a estudiar el pasaje en dos puntos. Lo primero que nos vamos a encontrar es el lugar y la importancia de la parábola. No sé si usted se da cuenta, pero Jesús está dando una serie de mensajes sobre el falso profesante. Y termina con una parábola. Y uno se pregunta, ¿por qué no terminó con una declaración más fuerte? ¿Cuál es el contexto de esta parábola que da sentido a esta parábola? Bueno, Palestina no es un lugar donde nosotros quisiéramos construir una casa. De hecho, nadie quiere construir una casa o una gran edificación, porque su suelo mayormente es de terreno arenoso. Aquella persona que ha tenido esta experiencia sabe que tiene que cavar hasta llegar a un suelo más fuerte, más seguro. Y es la misma idea de los que vivían en Palestina. Ellos tenían que excavar hasta llegar a una área en donde había roca. Y esto implica mayor esfuerzo, mayor trabajo y mayor tiempo. Por lo cual tenemos una misión, la misión de construir una casa. Dos personas, pero dos tipos de actitud en cuanto a la misión y en cuanto al terreno. Recuerde, es el mismo terreno, es la misma misión, pero la actitud es distinta. Uno busca un terreno más seguro, excava, se esfuerza más, se toma más tiempo para que sus cimientos sean más fuertes. Y el otro no se esfuerza, simplemente construye donde tenía que construir y ya. Esta ilustración es muy conocida para los que viven en Palestina. Ellos lo entendían porque entendían el lugar donde están viviendo. Era parte de su vida al construir casas. Y ellos sabían que tenían que excavar para llegar a un terreno más firme. Sin embargo, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué y para qué se dio esta parábola? Veamos el sentido de la parábola. Versículos anteriores Jesús está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto nos habla de dos tipos de personas, una misión
un terreno para trabajar, dos tipos de personas con una actitud distinta. Uno le va a decir Señor, Señor y podrán entrar, pero otros van a decir Señor, Señor y no podrán entrar. Miremos esto en el contexto más amplio. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 24. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Por otro lado, a cualquiera que oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena. Esta es la misma idea que encontramos en versículos anteriores. Y esto va a tomar sentido cuando ya lo veamos en el aspecto más general. Versículo 13. Dice, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espaciosa es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. Es decir, dos tipos de personas otra vez. Unos entran por la puerta ancha y otros entran por la puerta estrecha. Es decir, tenemos una sola misión, un terreno para trabajar, dos personas con una distinta actitud. Pero fíjense en algo importante que está diciendo Jesús. Estas dos personas tienen algo en común y esto es lo interesante de la parábola de Jesús. Las dos personas están escuchando la palabra de Jesús. No son aquellas personas que negaron a Jesús, que no quieren escuchar la palabra de Dios, que simplemente se alejaron y no quieren saber nada. Estas dos personas están con Jesús escuchando las palabras de Jesús. A estas personas Jesús le está diciendo que si no son prudentes, van a terminar siendo necios. El prudente pone en práctica las palabras de Jesús, pero el necio se limita solo a escuchar, pero los dos están escuchando. Una misión, un terreno para trabajar, dos personas con una distinta actitud. Si lo piensa usted, hermano, es como si nos sentáramos en el templo a escuchar la palabra de Dios. Uno es cristiano y el otro no. Aunque los dos son profesantes, los dos están trabajando, uno hace milagros, el otro también hace milagros, uno sirve, el otro también sirve, pero uno es creyente y el otro no. Una misión, un terreno para trabajar, dos personas con una distinta actitud. Por un lado tenemos a aquella persona que escuchando la palabra de Dios pone en práctica inmediatamente esta palabra, aún sabiendo que va a necesitar más tiempo, más esfuerzo, va a necesitar meditar en lo que tiene que hacer para hacerlo bien. Por otro lado tenemos que aquellas personas que están seguras de sí mismas, están seguras de su salvación y escuchan la palabra de Dios, pero no se esfuerzan. Simplemente están seguros de una parte de la obra de Dios. No ponen su esfuerzo, no ponen tiempo, no dan tiempo a mirar sus obras, no dan tiempo a mirar sus cimientos. Simplemente construyen lo que tenían que construir y nada más. ¿Cómo pues alguien puede descansar entonces en una verdadera seguridad en cuanto a la salvación, en cuanto a su fe? Simplemente porque ha obedecido a la palabra de Dios. Usted tiene que recordar esto. Obedecer tiene que ver con creer. Creer tiene que ver con obedecer. El que cree inmediatamente obedece. Es completamente distinto al insensato que piensa que por haber escuchado la palabra de Dios ya está seguro en su salvación, por lo tanto no hace nada, no se esfuerza, no crece en sabiduría ni en conocimiento, simplemente es la misma persona la que entró por esa puerta del templo y la que salió por esa puerta del templo. No pasó nada en medio de eso. Una misión, un terreno para trabajar, dos personas con una distinta actitud, pero dos resultados distintos. Lo segundo que vamos a ver son los constructores. Y aquí vamos a ver algo interesante. En lo que se parecían estas dos personas, pero también en lo que se diferenciaban estas dos personas. Hay algo que llama la atención sobre la parábola. Estas dos personas a las cuales está diciendo Jesús que tienen que escuchar, pero uno pone práctica y el otro no pone práctica. Lo que llama la atención de esto es que, ¿cómo sabemos quién es quién? O sea, si nos sentamos en una silla, ¿cómo sabemos quién es quién? De hecho, no hay idea. Dice el texto que por los frutos los conocerás. Sí, pero tienes que esperar a los frutos. O sea, ¿cómo sabes quién es quién? Piénselo. Estas dos personas, o estos dos tipos de personas,
Los dos escuchaban la palabra de Dios, lo cual es el mismo mensaje. Uno no es que escuchó otra cosa o otro escuchó un mensaje distinto. Los dos escucharon la misma palabra de Jesús, el mismo mensaje. Lo que quiere decir que ellos dieron de su parte para escuchar la palabra de Dios, tuvieron interés en escuchar la palabra de Dios. Es como si en nuestra vida diaria nosotros pudiéramos tener interés de buscar la palabra de Dios y buscáramos la palabra de Dios en, no sé, en las redes sociales, en medios de comunicación. O sea, hay un interés en buscar la palabra de Dios. Los dos tienen esto. Versículo 7, Mateo 7:24. A cualquiera que oye estas palabras, o sea, los que están ahí, a cualquiera de ustedes, al que oye estas palabras, uno pone en práctica y el otro no. La segunda coincidencia que tenemos aquí es que estas dos personas tienen la misma misión. ¿Cuál era la misión? Construir una casa. Los dos tienen la necesidad y la misión de construir una casa en donde van a descansar, porque la casa es para descansar. Lo tercero que encontramos aquí es que los dos están en el mismo terreno. No es que uno estaba en terreno rocoso y otro estaba en terreno arenoso. Los dos estaban en el mismo terreno. El terreno es arenoso en toda Palestina y tienen que excavar para llegar a un terreno más seguro. Y cuarta, los dos pasaron por la misma tempestad. No es que uno sufrió más y el otro menos. No es que el insensato tuvo más problemas. No, es la misma tempestad. Mírenlo así, en versículo 25. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 27. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y esta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Entonces, ¿cómo se sabe quién es quién? Tienen las mismas características, los dos estaban escuchando la misma palabra, el mismo mensaje, la misma misión, están en el mismo terreno, los dos tienen que pasar por la misma tempestad. ¿Cómo se sabe quién es quién? ¿Por qué a uno le dice necio y a otro le dice sensato? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de estas dos personas? ¿Cómo se sabe quién es quién? Por el resultado, por su obra, por sus frutos. Que de ese resultado nace o se dejan ver las diferencias que ellos tenían. Es decir, hasta que no exista un resultado, ellos no podrían ver las diferencias que tenían, porque los dos estaban escuchando la misma palabra, vieron el mismo mensaje, tuvieron la misma misión, estuvieron en el mismo terreno y pasaron por la misma tempestad. Pero el resultado es distinto. ¿Cuáles fueron las diferencias que nacen del resultado? Es el mismo mensaje, pero uno lo puso en práctica y el otro no. Es como si esta persona simplemente estuviera segura de sí mismo y no sintiera que tuviera que trabajar. Entonces, uno se esforzó un poquito más para hacer un buen trabajo. El otro simplemente se sentó y dijo, voy a hacerlo aquí, y así lo hizo, sin ningún tiempo, sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo extra. Simplemente lo hizo. Lo segundo es que tenían la misma misión, pero uno se tomó el tiempo para asegurar sus cimientos y el otro simplemente cumplió. Es decir, como si dos personas tuvieran la misma misión de evangelizar, pero uno se toma el tiempo para trabajar en lo que tiene que decir y otro simplemente va porque tiene la experiencia de que tiene que decir. Uno se toma el tiempo para asegurar sus cimientos, el otro simplemente cumplió. Uno de ellos se sentó a meditar. Esto es lo interesante. Uno de ellos se sentó a meditar en el trabajo y las implicaciones del trabajo. Mientras que el otro aparentemente simplemente empezó a construir porque no se sentó a pensar. Lo tercero que vemos es que es el mismo terreno. Los dos, el mismo terreno arenoso. No es que uno es de piedra y otro de arena. Es el mismo terreno arenoso. Pero uno trabajó en este terreno más que el otro. Uno de ellos se sentó a admirar la casa mientras el otro trabajaba todavía en los cimientos. Esto es interesante porque el que trabaja más posiblemente se tome más tiempo en asegurar que sus cimientos estén bien, mientras que el otro, por terminar las cosas, por cumplir las cosas, simplemente se siente a admirar su casa ya terminada.
Y lo cuarto es que los dos pasaron por la misma tempestad, pero uno permaneció y el otro no. Es la misma dificultad, pero el resultado es distinto. Es como si dos personas que declaran ser cristianas tuvieran la misma enfermedad, pero una permaneció firme en su fe y la otra renegó de Cristo. Es decir, el resultado de la obra, el fruto de la obra es quien definió la diferencia de estas dos personas. Las preguntas que debemos hacernos en este punto, mis hermanos, es: ¿realmente entendí el mensaje? Cada vez que usted escucha palabra de Dios, no importa de quién sea, ¿entendió el mensaje? ¿Realmente entendí las instrucciones? Porque creer es obedecer. Nadie, por lo menos el verdadero cristiano, no sale como entró. Tiene que salir como algo nuevo, con una misión nueva, con un estándar de vida nuevo. Creer es obedecer. Entonces, ¿realmente entendí el mensaje que escuché? ¿Entendí las instrucciones? ¿Medité en el terreno que tengo que trabajar? ¿Medito en lo que estoy edificando, en lo que edifiqué y en el precio que tengo que pagar? Uno de los hombres trabajó más, invirtió más tiempo, se esforzó más, el otro no. Y es que en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestro cristianismo, no solo basta en creer, hay algo más que solo el confesar. Creer es obedecer. ¿Realmente los cimientos de mi confesión son estables y fuertes? Usted puede decir que podría decirle a cualquiera que Jesús es el Rey y no hay nadie que le pueda decir otra cosa, porque su confesión es estable y firme, que va más allá de una idea mágica de un ser mágico, sino de algo real. Puede decir que su confesión es estable y fuerte en medio de la tormenta. Y entendiendo que aunque la tempestad sea la misma de mi hermano, el resultado puede ser distinto. Si yo paso por la misma enfermedad de mi hermano, por las mismas necesidades de mi hermano, ¿por qué el resultado es distinto? ¿Por qué uno llega a fortalecerse y el otro no? En realidad es que no había diferencia entre estas dos personas, entre constructor y constructor, hasta que se llegó a ver el resultado. Y el resultado reveló las diferencias. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Un pastor dijo esta ilustración que es bastante interesante. Si usted ha podido ir a a un lugar donde existen o se han construido casas similares, complejos, en donde existen casas iguales, y se para a ver las dos casas y quiere ver las diferencias de estas dos casas, no les va a poder ver. Son dos casas iguales. Es el mismo plano que se utilizó para estas dos casas, entonces les va a ver iguales. Hasta que la tormenta llega. Si una casa no tiene cimientos buenos, aunque tenga la misma fachada de la otra, se va a caer. Es la misma idea de la parábola de Jesús. O sea, tarde o temprano, toda edificación es puesta a prueba. Jesús había explicado esto en otra ocasión. Dice Lucas 8, versículo 11. Dice, la parábola significa lo siguiente. Jesús estaba tratando de enseñar y explicar la parábola del sembrador. Entonces dice esto. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y las quita del corazón, para que no crean y se salven. Las que cayeron sobre la piedra son las que al oír la palabra de Dios la reciben con gozo. Pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Todos estos escucharon la palabra de Dios, recibieron la semilla, pero aún con la disposición de escuchar la palabra de Dios, no soportaron la prueba. La misma idea de la palabra de los dos cimientos. Estas dos personas escucharon la palabra de Dios. Estas dos personas tenían características iguales, pero solo se vio la diferencia al terminar la prueba. No es raro, hermanos, encontrarse con cristianos que se desploman por las preocupaciones de este mundo o por las dificultades que tienen.
De hecho, en el mismo servicio del Señor uno se puede simplemente desplomar. No estoy diciendo que todo el cristiano tiene que gozarse en medio de las cosas. Ciertamente se van a entristecer, ciertamente se van a preocupar, ciertamente se van a congojar. Pero la prueba lo que hace es poner a descubierto cuán seguros y cuán firmes estamos en lo que realmente estamos diciendo. Es decir, la prueba, la tormenta, simplemente revela los cimientos que tiene cada casa. Tarde o temprano, mis hermanos, toda edificación es puesta a prueba. No importa qué tan seguro estés de lo que sientes, de lo que piensas, de tu confesión de fe, tarde o temprano se comprobará si tus cimientos, los cimientos de tu fe, son cimientos fuertes y estables. Ahora, ¿qué nos enseña esta parábola? Por lo menos hay 3 cosas que nos pueden enseñar esta parábola. Al igual que la enseñanza sobre los falsos profesantes que estaban seguros de su salvación, pero en aquel día el Señor les va a decir, no les conocí. Esta parábola nos revela lo importante que es escudriñar nuestros cimientos, es escudriñar la raíz de lo que creemos. 2 edificadores iguales, 2 constructores iguales, construyeron 2 casas que aparentemente son iguales. Pero los resultados después de la tormenta son completamente distintos. Es importante, mis hermanos, que usted escudriñe su corazón y escudriñe los cimientos de su fe. Y podría ver si son firmes y seguros. Lo segundo que nos enseña esta parábola es que no basta con escuchar la palabra de Dios. Uno podría pensar que ir a la iglesia, escuchar un sermón o ver en algún lado, buscar en algún lado que el escuchar la palabra de Dios es suficiente. La realidad es que no basta con escuchar la palabra de Dios. No es una seguridad el que tú escuches la palabra de Dios. Muchos toman la palabra de Dios y la vuelven como una fórmula para llegar a la salvación, mientras otros simplemente toman la palabra de Dios y la hacen parte de su vida. Y ahí está la diferencia. Diferencia que se va a ver después de la tormenta. Si no has entendido el objetivo de escuchar la palabra de Dios, el cual tiene que ver con dar fruto, entonces yo diría que tus cimientos no son tan fuertes como tú piensas. No es suficiente escuchar la palabra de Dios. No es suficiente incluso dedicar a escuchar la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios. Si no pones en práctica inmediatamente lo que escuchas, lo que recibes, entonces tus cimientos no son tan fuertes como tú piensas. Hermanos, no es raro encontrarse con cristianos que salen del templo como entraron. No es raro encontrarse con cristianos hacer exactamente lo que dice el predicador que no hagan después de salir del templo. No es raro. No es raro que estas personas actúen sin meditar aún después de haber escuchado la palabra de Dios. Siguen siendo las mismas personas. No hay un cambio, no hay un fruto, no hacen parte de su vida esta palabra de Dios. Esto no es raro, mis hermanos. De hecho, la palabra dice que muchos se desviarán. Muchos toman la puerta ancha para transitar. Esto no es raro porque dicen que muchos. No basta con escuchar la palabra de Dios. Eso es una verdad. No basta con escuchar la palabra de Dios. Pero algo más nos deja esta parábola. Hay una sola roca en la que debemos edificar nuestro refugio. Y esas son las palabras practicadas de nuestro Señor Jesús. Y déjenme repetir esto. Las palabras practicadas de nuestro Señor Jesús. No basta solo con escuchar. Hay que practicarlas, ponerlas en práctica, hacerlo parte de nuestra vida. Ciertamente no llegaremos a estar en el estándar que Jesús nos está pidiendo con las características del ciudadano del reino de Dios. Pero eso no significa que nos vamos a sentar a esperar a que eso suceda. Más bien, el prudente va a empezar a trabajar y meditar en el trabajo que tiene que hacer. Va a excavar, va a esforzarse, va a tomarse su tiempo para tener los cimientos bien fuertes, bien estables. Mientras que el otro va simplemente a sentarse y decir, como no voy a llegar al estándar que me está pidiendo, entonces simplemente voy a esperar en la misericordia, en la gracia de Dios. El otro no, el prudente trabaja
El prudente crece, el prudente se asegura de que sus cimientos están firmes y seguros. El entender de que no vamos a poder llegar al estándar que nos está pidiendo Jesús no nos debe motivar a sentarnos, más bien nos debe motivar a trabajar para llegar a ese estándar. Mis hermanos, es importante que nosotros tomemos en cuenta las advertencias muy claras de Jesús en cuanto a nuestra salvación. Si nosotros estamos pendientes más de nuestras obras y no de la obra de Dios en nuestra vida, entonces hay un problema en cuanto a nuestros cimientos, en cuanto a nuestra confesión de fe. Mis hermanos, procure edificar el lugar donde usted va a estar seguro en el buen fundamento. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias al recibir, Señor, palabra de las últimas instrucciones que tenemos del Sermón del Monte y llegar a esta parábola en donde nos habla de los cimientos en cuanto a nuestra fe. Sí deberíamos preguntarnos, ¿qué tan fuertes, qué tan seguros son los cimientos? La realidad es que vamos a saberlo después de pasar por la prueba. Pero Señor, antes de que eso suceda, llévanos de tu mano. Ayúdanos, Padre. Abre nuestros ojos. Conmueve nuestro corazón para llegar al punto en que debemos decir, Señor, ayúdanos. Con todo esto, Señor, lo único que sabemos, Padre, es lo grande que es tu amor y misericordia. Porque aún tenemos tiempo, Padre, de excavar, de trabajar en los cimientos para llegar a aquel día, seguros no en nuestras obras, sino en tu obra en nosotros. Gracias, Padre, por la palabra que nos has entregado, la palabra que todavía podemos escuchar, que todavía podemos escudriñar. Y sobre todo, Padre, en tus manos encomendamos nuestro corazón. Amén. Por ti libre soy, fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar.